¿De qué manera sería? ¿Cómo es que esto lo han trabajado? ¿Cuáles serían los protocolos? ¿Cómo está pensado el retorno escolar? Y si esto puede ir variando según la provincia, entendiendo claramente, sobre todo aquellas donde no hay circulación comunitaria o la circulación es menor, digo, separando lo que está pasando, por ejemplo, en Buenos Aires o en Chaco. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes para el retorno? Sí, primero ser conscientes que nuestra prioridad es el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa. Eso es lo que nos ordena en la estructuración de cada decisión. Es claro que el nivel de circulación del COVID-19 es diferente en la región metropolitana o en la ciudad de Resistencia que en el resto del país. Eso implica también realidades diferentes en cuanto al momento de regresar a las aulas. Nosotros, por las conversaciones que estamos teniendo con gobernadoras, gobernadores, especialistas, las organizaciones sindicales, las familias, podemos proyectar un regreso, ¿no?, si se sostienen esos bajos niveles de circulación, a las aulas en el mes de agosto, luego del receso invernal, a una escuela que va a ser una escuela diferente a la de marzo de este año, una escuela que va a tener que sostener el distanciamiento social y al mismo tiempo garantizar las medidas de higiene y seguridad para lograr disminuir la posibilidad de contagio. No es que el riesgo desaparece, pero habiendo poca circulación o nula circulación comunitaria y tomando todas esas medidas, podemos lograr un regreso seguro a nuestras escuelas. Y el distanciamiento social implica que no van a poder concurrir todos los estudiantes todos los días, porque hay que sostener esa distancia dentro del aula, en los espacios comunes y en nuestras ciudades medianas y grandes también al momento de ingreso a las escuelas, para no saturar el sistema de transporte público, que es un espacio donde también tenemos que tener presentes todas las medidas de seguridad. Ministro, usted entonces está diciendo que en el mes de agosto podrían volver a las clases, sería de manera escalonada. ¿Qué grados serían los primeros en volver? Bueno, eso lo estamos trabajando todavía con cada una de las jurisdicciones. Para nosotros el foco hay que ponerlo en los que están terminando nivel secundario y primario, más allá que la expectativa que tenemos con un bajo nivel de circulación del virus y todas las medidas de seguridad que nos permitan un regreso de todos los grados o de todos los años. Sí, también poniendo especial atención en lo que deben ser los primeros años del primario, la educación inicial, para garantizar el distanciamiento social. Estamos trabajando en esos escenarios, analizando también con suma atención lo que han sido las experiencias de otros países que ya han podido regresar a las aulas, pero bueno, es todo un escenario en el cual implica, ¿no?, muchos encuentros para poder tener la estructuración de protocolos que permitan también traducirse en esos consensos que permitan derribar los lógicos miedos que muchas familias, estudiantes o docentes pueden tener frente a la expectativa de regresar a las aulas. Y al miedo se lo supera con información y con responsabilidad, también siendo conscientes que tienen que estar nuestras escuelas preparadas para ese regreso. Ministro, teniendo en cuenta justamente las diferencias que hay en las distintas provincias, ¿qué margen de maniobra tiene cada gobierno provincial a través de su Ministerio de Educación para establecer los protocolos y las pautas? O si esto lo define de manera general Nación, porque teníamos entendido que la provincia, bueno, hablaba de la vuelta a clases, pero por ejemplo para séptimo grado y para quinto año de la secundaria, en el caso de Salta, y de manera paulatina. Esto, ¿qué tanto lo define provincia y qué tanto lo define Nación? ¿Cómo se trabaja con respecto a esto? Bueno, la decisión final de regreso a la escuela es una decisión del gobernador o gobernadora a partir de lo que debe ser el nivel de circulación del virus, ¿no? Que la provincia esté en lo que se conoce como fase 5, con bajo nivel de circulación y los protocolos listos, se va a poder regresar a las aulas. ¿Cuándo implica esto también? Un esquema de construcción de diálogo y consenso con todos los actores del sistema educativo. Es allí donde nosotros estamos estableciendo protocolos que deben ser la base desde el Estado Nacional, que es un protocolo construido también con las provincias, que garantice un nivel de seguridad para toda la comunidad educativa de la Argentina. Y luego cada provincia, sobre la base de ese protocolo, puede tener inclusive medidas más restrictivas, ¿no?, profundizando medidas de seguridad de ser necesario,
pero la decisión final, como los aspectos pedagógicos, más allá de la discusión que se está dando en el marco del Consejo Federal, la va a tener cada jurisdicción educativa. Dentro del protocolo está previsto o aconsejan ustedes que tras el retorno de la actividad escolar no se utilice el transporte público de pasajeros para eso. ¿Eso es parte de lo que tienen previsto o aconsejarían? Bueno, se está trabajando. Nosotros creemos que si queremos volver a la escuela hay que permitir el uso del transporte público. Lo que tenemos que lograr es un ingreso escalonado para que no haya saturación del transporte público, y ahí también va a ver que vamos a tener que trabajar con cada una de las jurisdicciones, porque quién mejor que el intendente y el gobernador o gobernadora que conoce lo que es la realidad del transporte público. No es lo mismo la ciudad de Salta que la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en lo que puede ser la saturación del transporte público, o la ciudad de Salta con la ciudad de Tartagal. Cada ciudad tiene una realidad diferente y es ahí donde se va a tener que tomar las decisiones, no solo para la seguridad dentro del aula, sino también para lo que es el uso del transporte público y el hay un nivel de morosidad en la parte privada muy alto, y teníamos entendido que las instituciones educativas podían acceder también a este programa de Nación de ayuda del pago de salarios. Sabemos que son muchísimas las instituciones que lo han hecho. Quería consultarles si maneja la información en el caso de Salta, qué impacto tiene esto o cuáles son los números que manejan a nivel general, que es algo que lo había escuchado también, si no me equivoco, el sábado a la mañana en nota radial. Sí, nosotros, para clarificar, ¿no?, tenemos las instituciones de gestión privada. El 68% de las instituciones en Argentina tienen subsidio. De ese 68%, un 80% tiene un subsidio total de la planta orgánica aprobada por cada una de las jurisdicciones. El subsidio es un aporte que dan las provincias a estos establecimientos educativos para el pago del salario, que no quiere decir que la planta orgánica sea el 100% de los trabajadores. Hay trabajadores que pueden estar por fuera de esa planta orgánica. El programa de asistencia al trabajo y la producción permite que se presenten todas las instituciones de gestión privada con subsidio o sin subsidio. ¿En qué se diferencia el aporte una vez que son recepcionados y autorizados a ser parte del programa? Que los trabajadores que tienen 100% de subsidio, por supuesto, su salario está garantizado, no cercana a los 33.000 pesos. Digo, si gana 100.000 pesos se le garantiza el 33.000 pesos, si gana 50.000, 25.000, que es la mitad del salario, hasta la mitad del salario. Y hay otras instituciones que no tienen subsidio, como son los jardines maternales. En el mes de abril se presentaron 3.600 instituciones que fueron aprobadas para ingresar a la ATP. En el mes de mayo se presentaron 4.600, ¿no?, que van a poder recibir los distintos beneficios, el subsidio según su realidad específica, que implica una articulación con las provincias, que son quienes tienen la información del nivel de subsidio o no que tiene cada institución educativa, porque es un aporte provincial que en el marco de la emergencia frente al COVID-19 aparece el Estado Nacional con este programa general para toda la economía, que también le da una respuesta a las instituciones de educación de gestión privada. Ministro, quería consultarle si podemos conocer un poco más en detalle cuál es el protocolo previsto para el retorno escolar, qué es lo que vamos a ver cuando los chicos vuelvan al aula, digo, en pos de garantizar y cuidar la salud, pero también de mantener el distanciamiento. O sea, va a haber que ir con barbijos, el alcohol lo va a proveer la institución, va a tener cada aula esto. ¿Cuál sería el protocolo que han trabajado ustedes para el retorno escolar? Bueno, se está terminando de consensuar lo que es ese protocolo con las provincias, con los especialistas, con los sindicatos, pero el eje es el distanciamiento social. Dentro del aula, por supuesto, la garantía de las medidas de higiene que tiene que tener cada escuela. Una escuela que no garantiza las medidas de higiene no va a poder ser una escuela donde se regrese en el marco del COVID-19. Más importante que el alcohol en gel es el agua y el jabón. Digo, estamos hablando de una respuesta que permita, ¿no?, esas medidas preventivas frente al COVID, el distanciamiento no solo en el aula, sino también en los espacios comunes. Esto implica que no puede haber vínculo entre los chicos y las chicas de los distintos grados o años,
Digo, entre el primer grado y el segundo, no es que se van a poder encontrar en el patio, sino hay que sostener ese nulo contacto para garantizar, en el caso de que se presente un caso positivo, poder tomar las medidas rápidamente para aislar la posibilidad del contagio, el hecho también de la limpieza y desinfección de cada aula, pensando en el día siguiente, pero también pensando en los distintos turnos. En una escuela que tiene 2 turnos, un turno a la mañana, un turno a la tarde, no hay que limpiar, hay que desinfectar el aula para que pueda ingresar el turno tarde, ¿no? Y cuando termine ese turno hay que volver a desinfectar para que al día siguiente puedan ir de manera segura a los estudiantes. Son todas medidas que implican una toma de conciencia y un fuerte compromiso de cada institución y de los gobiernos para garantizar la seguridad en el marco de la pandemia y disminuir las posibilidades de contagio. Bueno, consultarle también en vistas a todo esto que está ocurriendo, al contexto, etcétera. ¿Está previsto extender el ciclo lectivo este año, adelantarlo el año que viene? ¿Cómo van a trabajar también el tema de los contenidos? Va a ser clave también tras la vuelta de los chicos a la escuela. Seguramente algunos volverán mejor que otros. ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Cuál es la idea? Digo, mejor que otros en el sentido de lo que han podido hacer en este contexto de cuarentena, ¿no? A través del apoyo escolar que han recibido. ¿Se está trabajando también en esto? ¿Hay alguna idea general en esto o es algo que se va a ir viendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo? No, por supuesto, tenemos una certeza, nuestras aulas van a ser más heterogéneas a partir de la pandemia. Digo, nuestras aulas y las aulas en todo el mundo, el 80% de los países tuvieron que suspender la concurrencia física a las escuelas y eso impacta en mayores niveles de desigualdad. No, claramente vamos a tener que abordar, como estamos haciendo hoy, en un esquema de contención de la profundización de la desigualdad, en el primer día de regreso físico a las aulas, en esta Argentina además profundamente desigual. El programa Seguimos Educando implica, ¿no?, reconocer esa desigualdad, por eso nosotros producimos televisión, radio, 21 horas por día, o distribuimos ya 24 millones de cuadernos que llegan principalmente a aquellas familias en mayor nivel de vulnerabilidad y menor nivel de conectividad a la Internet. Para nosotros el desafío que se nos presenta en ese sentido es garantizar los saberes, que no es lo mismo que garantizar los contenidos. Los saberes que no podamos abordar en este 2020 vamos a tener que reorganizarlos en el 2021. Por supuesto que esto es una enorme prueba para nuestro sistema educativo, para su capacidad de articulación en cada establecimiento educativo, y el momento de regresar a las aulas va a ser cada maestro, cada maestra, a partir del diagnóstico de lo que ha sido este esfuerzo de llevar la escuela a nuestros hogares, mucho esfuerzo de maestros, maestras, de estudiantes, pero también de la mamá y el papá, ¿no?, de los adultos del hogar en acompañar esos aprendizajes a los más pequeños, que va a implicar saber desde dónde retomar el año, ¿no?, desde esa heterogeneidad que se va a encontrar cada docente en su aula, cómo de manera colectiva puede poner en valor el esfuerzo realizado y trabajar en esa heterogeneidad. ¿Las clases van a terminar en diciembre? Bueno, es uno de los temas que tenemos que discutir, pero nosotros consideramos que después que transitemos este momento tan complejo, la sociedad va a necesitar un respiro, ¿no?, un respiro para recomponerse frente a la pandemia, y también que es contradictorio pensar que tenemos que modificar el calendario escolar cuando todos reconocemos el enorme esfuerzo de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y de las familias, ¿no? Por supuesto que se aprende distinto en el hogar, ¿no? Nada reemplaza la escuela, en el hogar se consolidan las desigualdades como conversábamos, pero también es un punto importante para tener en cuenta lo que va a ser la reorganización del ciclo lectivo, y también hay un tercer componente que tenemos que tomar en consideración, que es el hecho del sector del turismo que tenemos, y para la provincia de Salta es algo fundamental, ¿no?, el hecho de preservar en un sector de creación de empleo de manera intensiva como es el turismo el verano, ¿no?, porque también creemos que tiene que ser un momento de recuperación de un sector que está sufriendo un fuerte impacto a partir de todas las medidas que ha implicado la pandemia. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que todos esos elementos tienen que estar sobre la mesa al momento que adaptemos
que adoptemos cada una de las decisiones. Ministro, a principios de mayo el Ministerio de Educación con la provincia de Salta habían firmado un acuerdo para la entrega de netbooks y tablets para un sector de los alumnos. ¿Cómo está este tema? Porque supuestamente iba a ser de 15 a 30 días aproximadamente que iban a realizar esta entrega de tablets o netbooks. Se está avanzando en la entrega en cada una de las provincias, lo que se estaba definiendo, pero tiene que ser inminente. No tengo la información aquí de la supervisión, pero en muchas en muchas provincias ya se ha empezado la distribución. No tengo la información en cuáles de ellas, de las 10 provincias del norte grande, como de los 36 distritos del Gran Buenos Aires. Se estaban definiendo las escuelas para la distribución. Ustedes saben que el objetivo era cubrir todos los terceros o cuartos años según la jurisdicción educativa del secundario, para dar una respuesta principalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad. A partir del segundo proceso de entrega de computadoras en el segundo semestre, garantizar la cobertura de todos esos años del secundario para luego pasar a distribuir a los primeros años del secundario del 2020 y así sucesivamente para garantizar toda la matrícula, pero consideramos en ese sentido que si todavía no se ha entregado en la provincia de Salta, no se ha iniciado el proceso de distribución de computadoras, va a ser inminente en los próximos días. ¿Esto sería tanto para alumnos como para docentes? En esta primera entrega va a ser solo para estudiantes, lo que sí hemos planteado en nuestro plan de conectividad, que se incluya al momento de cubrir cada una de las aulas las computadoras para los profesores, ¿no? En el caso del secundario, no para todos los profesores, sí para los profesores que están abocados a ese grado o ese año en particular, que es una modificación a pedido de las organizaciones sindicales y frente a la realidad también que gran parte de los docentes no tienen computadora para este proceso de virtualización y llevan a cabo sus tareas desde celulares, lo que complejiza muchísimo la capacidad de respuesta en la producción de material pedagógico para sostener ese nivel de vinculación con sus estudiantes. Ministro, para cerrar, volviendo a lo que le preguntaba recién, la idea entonces es no modificar el calendario escolar, o sea, hacer que las clases terminen en diciembre y se retomen ya a partir de febrero o marzo del año que viene, entendiendo de que se ha impartido de todos modos en los distintos niveles con este tipo de modalidad con la que estamos, o las cartillas, o vía internet, o a través de los usos de medios de comunicación. O sea, la idea es no modificar el calendario. En principio tenemos que tener todavía dos respuestas que nos estamos formulando. Una a lo que es la evaluación nacional de respuesta del sistema educativo, de la continuidad pedagógica que ha iniciado nuestro ministerio la primera semana de este mes, del mes de junio. Vamos a tener a mediados de julio los resultados, y el otro es el momento de regreso a las aulas. Pero en principio nosotros estamos planteando que no es necesaria la modificación del calendario escolar, pero es una cuestión que vamos a discutir, por supuesto, en el marco del Consejo Federal de Educación. Ministro, me quedan dos consultas, sobre todo para aquellos quienes están en el nivel superior y tienen que hacer, por ejemplo, prácticas profesionalizantes que no las pueden realizar en este contexto. ¿Qué va a suceder con esos alumnos de nivel superior o también de los que tienen que ingresar a la universidad? Bueno, los que tienen que ingresar a la universidad me imagino que preguntasen en el 2021. Ahí estamos articulando con el sistema universitario, en el caso que tengamos que realizar un módulo específico para los que terminan el secundario en el primer trimestre o cuatrimestre, articularlo con las universidades para que excepcionalmente comiencen las clases en el mes de mayo, y tanto las distintas instancias de ingreso como tienen varias universidades. En un momento de excepcionalidad necesitamos más que nunca llevarle certidumbre a nuestros estudiantes sobre cada uno de estos plazos, ¿no? Y sobre lo que van a ser cada uno de los procesos, como ocurre con los estudiantes que tienen exámenes previos, ¿no? Las conocidas previas de los años anteriores. Frente a la realidad de la pandemia, aquellas instancias que no se puedan cumplir en el marco de lo que pueden ser las instancias de evaluación se van a prorrogar, siempre priorizando la continuidad educativa y pedagógica de cada uno de los estudiantes. Sobre las prácticas profesionalizantes, se están avanzando en algunas jurisdicciones en lo que puede ser instancias de trabajo dentro de la propia institución educativa, en algunos casos la realización de tesis o tesinas que permitan homologar parte de lo que puede ser el trabajo profesionalizante, y en algunos otros casos va a haber que postergar
esas instancias por la especificidad de no poder realizarse en el marco de la pandemia. Pero siempre reafirmando esta mirada que nosotros tenemos que tomar todas las decisiones para darle certidumbre a nuestros estudiantes y siempre priorizando la continuidad dentro del sistema educativo. Ministro, desde otro lugar también, ¿consideran que puede llegar a ser un problema, sobre todo gremial, el tema del salario de los docentes, como muchos otros? Hay un tema del que prácticamente nadie está hablando, entendemos que tiene que ver obviamente con el contexto, y es el tema paritarias, incremento salarial, las previsiones para este año, en un contexto además donde puede llegar a complicarse aún más con el tema de la inflación. Sabemos que en el contexto de paritaria suele ser un tema complejo, sobre todo en algunas provincias, entre ellas la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires. ¿Puede llegar a ser un tema o un problema para ustedes el tema salarial? Bueno, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Argentina viene de 2 años muy recesivos, muy negativos en términos económicos, y el impacto de la pandemia, por supuesto, profundiza esas complejidades que estamos transitando. ¿Quién hubiese imaginado hace 3 meses que el Estado argentino iba a estar pagando la mitad del salario de 2 millones de trabajadores del sector privado, ¿no? Y eso, por supuesto, implica una enorme inversión por parte del Estado nacional. Hoy estamos en una situación que tenemos que garantizar salarios. Por supuesto que nuestra gestión es la gestión que ha reinstitucionalizado la paritaria nacional docente, que ha comprometido inversión nacional para garantizar un regreso masivo a las aulas, como tuvimos en el mes de marzo. Hemos aprobado en el marco de la paritaria nacional hace 2 semanas un régimen único, muy reconocido por toda la sociedad, vinculado a lo que es la regulación de las condiciones de trabajo en el marco de la pandemia para los docentes, que incluye, entre otros aspectos, lo que se denomina la desconexión tecnológica. Bueno, son aspectos que confirman nuestra voluntad de diálogo constante. Por supuesto, nos gustaría poder conversar sobre la necesidad de repensar, ¿no? Y de que haya aumentos de salario que garanticen, ¿no?, la capacidad de compra del salario en el marco de la situación actual, pero también tenemos que ser muy responsables en la realidad fiscal que atraviesa el gobierno nacional y que atraviesa también cada una de las provincias, ¿no?, para garantizar no solo el pago de salarios, sino en este mes también el pago de los aguinaldos. Es una situación extrema la que estamos transitando, lo que también implica, por supuesto, una voluntad de diálogo constante de nuestro ministerio con las organizaciones sindicales docentes, pero todos comprendiendo la extrema situación de vulnerabilidad fiscal, ¿no?, y económica que estamos transitando, pero siempre priorizando la presencia del Estado para dar la mejor respuesta posible. Entonces, ¿habrían paritarias o no? ¿La idea es postergarlas o es algo que hoy no se está discutiendo? No, paritaria hay constantemente. La paritaria excede la discusión salarial, ¿no? Por eso hemos tenido una reunión paritaria hace 2 semanas vinculada a las condiciones de trabajo. En la situación actual que se está, es muy difícil imaginar una discusión cuando el desafío que están teniendo las provincias es el pago de los salarios, ¿no? Con fuerte acompañamiento y ayuda del Estado nacional, no solo a los docentes, no solo al personal, a los trabajadores del sector público, sino también el Estado apareciendo como garante del pago del salario de gran parte del sector privado, ¿no? A partir de la salida de la pandemia, de la situación de la pandemia, de lo que es la política que implica el aislamiento social para priorizar el cuidado de la salud, esperemos que se empiece a recuperar la economía, que podamos frenar una situación de profundización de la recesión económica y a partir de así tener un escenario más claro que nos permita dar estos debates. Hoy nuestra priorización es garantizar el pago de salarios en todas las jurisdicciones. Ministro, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. A ustedes que tengan buen día, muchas gracias. Muy bien, así con nosotros el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, hablando acerca de este posible regreso a clases a partir de agosto de manera escalonada. Bueno, es cierto eso, claro, paritarias no solamente implica lo salarial, pero quizás es parte de lo más importante, ¿no?, en la discusión. Después se analizan otros ítems que tienen que ver también con cada uno de los sectores. Pero bueno, es algo que queda ahí como en el aire también, no solamente para este sector y en la parte pública, sino también en lo privado. Claro, que bien nos pasaba